Hola, buenas tardes, grupo. Sean bienvenidos a una clase más de Derecho Romano 1. Dando continuidad a su temario, vamos a iniciar con la unidad 5, ¿ok? El patrimonio. Vamos a ir explicando los subtemas de la unidad 5. Yo ya compartí pantalla, les hice esta presentación. Vamos a mencionar cada una de estas figuras y bueno, demos seguimiento a las diapositivas. El patrimonio, voy a cambiar de diapositiva. Vamos a denominar, ¿no? A hablar un poquito del patrimonio en el derecho romano. Permítanme un momento. Ok, listo. Bueno, el patrimonio eran esos bienes pertenecientes a quién, al padre de familia. Recordemos que él era el que tenía el poder, ¿no? La patria potestas, denominado res familiaris o familia pecuniaque, ¿ok? Significaba, por tanto, potestad y derecho sobre las cosas. Teniendo el padre de familia un poder sobre todo lo que constituye el grupo familiar, sobre todo los integrantes, tanto respecto de su mujer Manus como de sus hijos, o inclusive de sus esclavos. Acordémonos que en esa época pues ellos eran objetos. En lo que se refiere, o cosas, ¿no? En lo que se refiere a los bienes, dicho poder jurídico está representado por el patrimonio. Y bueno, resumiendo un poco, en la época de Cicerón el término se ha cambiado en su contenido para significar los bienes que poseen los padres. Y después Horacio lo usa para designar la riqueza y el haber del tesoro público. El término patrimonio entra en el campo del derecho romano, perdón, sin transformarse. Ahora vamos a ver lo que son los bienes, ¿no? Que conforman ese patrimonio, denominado así res mancipi y res nec mancipi. ¿Qué significan estas dos figuras? Bueno, res mancipi son las cosas que tenemos en propiedad y res nec mancipi son cosas que no dan derecho o no dan lugar a la propiedad. Los llamados bienes mancipables son los bienes más importantes en la sociedad romana y por ello se exige la utilización de un negocio solemne, es decir, con todas las formalidades, como son la mancipatio. ¿Qué es la mancipatio? Es un acto antiguo de adquisición de la propiedad, y la iure cessio. ¿Qué significa? Por asignación judicial. Estas figuras, ¿ok? Son para transmitir la propiedad de las mismas. Y entonces podemos ver en su pantalla de un lado los bienes mancipables y del otro los no mancipables. Los bienes mancipables son las fincas, ¿no? En el suelo itálico, es decir, todas las que se encontraban en Roma, ¿no? Tanto rústicas como urbanas. Los esclavos, los animales de tiro, de carga, ¿no? Como los caballos, los bueyes, y las antiguas servidumbres rústicas. Las servidumbres son estas servidumbres de paso, ¿no? O de la conducción del agua. Es un derecho de paso, ¿no? Supongamos, tengo un predio, el predio dominante, ¿no? Sobre otro predio y es para poder accesar, ¿no? Al predio de atrás. Todos estos bienes tienen en común el hecho de que contribuyen a satisfacer las necesidades típicas de cualquier explotación agraria, algo fundamental para la sociedad agraria de la Roma arcaica, época en la que se establece esta clasificación de las cosas. Y del otro lado, pues podemos ver los bienes no mancipables. Son todos aquellos que no necesitan de un negocio solemne para poder transmitir su propiedad, puesto que para ello basta con una simple traditio. ¿Qué es la traditio? Yo aquí les puse entre paréntesis que consistía en la entrega de la posesión de la cosa vendida por la intención del enajenante de transmitir la propiedad y del comprador de adquirirla, ¿no? Es simplemente la entrega, ¿no? Y la posesión de la cosa. Y bueno, ahora ya vimos, ¿no? Cómo se dividen, ahora vamos a clasificar esos bienes, ¿no? Yo aquí les puse algunas clasificaciones, ¿sí? Quizás haya más o de otro tipo, pero bueno, de acuerdo a la bibliografía que yo les estoy manejando,
La clasificación de los bienes, la primera es cosas muebles y cosas inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, incluyendo las cosas que se mueven por ellas mismas. A lo mejor un animal, ¿no? De carga. Y los bienes inmuebles son aquellas cosas que no son transportables o trasladables, como por ejemplo, pues las fincas, las haciendas, ¿no? Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. Por la relación con otras cosas, pueden hacerse clasificaciones diferentes, y de ahí que tenemos divisibles e indivisibles. Las divisibles son aquellos que cuando se separan mantienen su naturaleza o su condición en la que se vendió, ¿ok? Por ejemplo, un rollo de tela vendido en partes sigue manteniendo su condición, pero lo podemos pues dividir, ¿no? Porque estamos vendiendo telas o parte de telas. Indivisible, si se divide, pues pierde su valor. Yo aquí les puse como por ejemplo una obra de arte. No la podemos dividir porque ya no va a tener el mismo valor. Cosas simples de las cosas compuestas. Las cosas simples son aquellas que constituyen una unidad orgánica independiente y que se perciben como una unidad. Algo único, pues es un esclavo, un caballo. Y las cosas compuestas son las que resulten de la unión de dos o más cosas simples, ya sea de la misma o de diferente naturaleza, sin que las cosas que la componen pierdan pues su individualidad. En este caso, yo les puse un ejemplo más moderno, ¿no? Un edificio. Después tenemos esa clasificación de las corpóreas e incorpóreas. Corpóreas son aquellos bienes que yo puedo tocar, tangibles, apreciables con los sentidos. Aquí me faltó ponerles, perdón, como por ejemplo, pues algo que yo puedo tocar es un caballo, ¿no? Y las incorpóreas no se pueden, no son susceptibles o perceptibles con los sentidos. En este caso, pues los derechos a los que tenían los romanos. Tenemos otra división u otra clasificación que son las principales y los accesorios. Las principales tienen individualidad propia, como por ejemplo la propiedad, y los accesorios son todos aquellos bienes que permiten el funcionamiento de los principales. Si yo tengo una propiedad, una finca, una hacienda, entonces accesorios pues son las que le dan funcionamiento, son los animales, son los esclavos, ¿no? Etcétera. Vamos a dar continuidad con este tema súper importante, los derechos reales. Vamos a empezar a definir qué son los derechos reales. Es aquel derecho que atribuye a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa y frente a cualquiera, erga omnes, o sea, hace frente a todos. Los derechos reales, como su etimología lo dice, vienen del latín realis, derivado de res, rey, que significa cosa, ¿ok? Res significa cosa. Son los derechos que se constituyen sobre esas cosas, ¿ok? En oposición a los derechos personales, que se constituyen sobre las personas, derechos de hacer o sobre su patrimonio. Pero bueno, ese sería otro tema. Sin embargo, los derechos reales pues van de la mano con los derechos personales. Pero el tema de hoy son los derechos reales. Y entonces es este derecho que se le atribuye a nosotros, ¿no? El poder que tenemos nosotros o que tenían los romanos sobre una cosa. Y entonces el derecho romano distingue diferentes tipos de derechos reales. El primero de ellos es la propiedad, que es el derecho real por excelencia, puesto que se refiere al derecho que se tiene sobre una cosa propia. Es el derecho que yo tengo quizás a lo mejor sobre una propiedad, una finca, ¿no? Es el poder que yo tengo, porque yo soy el dueño. Los derechos de goce sobre cosa ajena, como son las servidumbres prediales, la superficie, el usufructo, ¿ok?
Este consiste en un derecho real y temporal de una persona para disfrutar de bienes ajenos, el uso y la habitación, ¿no? Son algunos ejemplos. Pero los derechos de goce sobre cosa ajena es, por ejemplo, ese derecho que yo tengo sobre una servidumbre de paso, ¿no? Recordemos, hay una finca, ¿ok? La finca dominante, hay una finca adelante y, hay otra atrás, ¿no? Entonces esa servidumbre es el derecho que yo tengo para poder accesar a la propiedad de atrás. Es el derecho de goce sobre cosa ajena. Yo no soy el titular, yo no soy la dueña, sin embargo tengo un derecho sobre esa servidumbre de paso. Y 3, los derechos reales de garantía. En este caso, la hipoteca y la prenda. Es un derecho real de garantía que se constituye sobre determinados bienes del deudor o de un tercero, mediante el cual se asegura el cumplimiento de una obligación, otorgando a su titular el poder sobre la cosa mueble y permitiéndole su posesión, y de incumplirse esa obligación principal, pues realizarla. Ok, yo tengo ese derecho real, ¿no? Sobre de garantía, ¿no? A lo mejor, pongamos un ejemplo, yo tengo un ejemplo un poco más moderno, ¿no? Yo tengo un coche, yo manejo ese coche, pero no es mi coche, ¿no? Yo lo manejo, no sé, ¿no? Me lo dan a trabajar. Yo no soy el dueño, ¿ok? Sin embargo, tengo la posesión, ajá. Pero, ¿por qué? Porque a lo mejor ese coche me lo dieron en garantía de algo, ajá, de un dinero que yo presté. O la prenda, como los negocios que hemos visto, ¿no? Que te dejas, por ejemplo, tu celular, ¿no? En prenda, te hacen un préstamo económico y una vez que tú restablezcas, ¿no? Reentregues ese dinero prestado, pues te regresan tu celular. Más o menos, bueno, creo que han quedado explicados estos 3 tipos de derechos reales sobre el derecho que atribuye a el titular, ¿ok? De un poder directo, inmediato, sobre una cosa y frente a cualquiera, erga omnes, frente a todos. Y bueno, la clasificación de los bienes, ajá. Los juristas romanos utilizan el término res para hacer referencia a las cosas. Ya lo habíamos mencionado. Res significa cosas. Y dicho término tiene diferentes acepciones, entre las que podemos distinguir las siguientes. Toda cosa corporal de la que se obtiene algún beneficio, entendido como utilidad económica. Y 3, toda entidad objeto de relaciones jurídicas. Criterios clasificatorios de las cosas por su pertenencia. ¿A qué se refiere? A la propiedad de una persona determinada y susceptibilidad, cosas que se pueden apropiar o no de apropiación. Según este criterio, podemos hacer 2 clasificaciones. 1, res en patrimonio y res extra patrimonio. ¿Qué significa? Res en patrimonio significa cosas patrimoniales. Res extra patrimonio, cosas fuera del patrimonio. Entonces, al primer grupo o al primer término pertenecen aquellas cosas que están en el patrimonio de alguien. Y al segundo, aquellas que no forman parte de ningún patrimonio, las que son res ex patrimonio. Dentro de este segundo grupo de cosas, aún puede hacerse una nueva distinción entre res nullius, que son esas cosas que nunca han tenido dueño, y res derelictae, que son aquellas cosas que en algún momento tuvieron dueño, pero quizás fueron abandonadas. La otra clasificación o el otro criterio son res en comercio y res extra comercio. La primera significa cosas dentro del comercio y la segunda, cosas fuera del comercio. Para res en comercio son las cosas susceptibles de negocios jurídicos y las segundas, aquellas que no son susceptibles de negocios jurídicos. En este último caso, las cosas que están fuera del comercio lo están por 2 motivos. O porque son derecho divino, como por ejemplo las res sacrae,
estas eran destinadas al culto de los dioses superiores o por derecho humano, como son los bienes públicos. Entonces, bueno, ya vimos estos temas y con esto vamos a finalizar. Yo les pido que si tienen alguna duda me escriban y bueno, que tengan un excelente día. Su cuestionario estará a la brevedad para que puedan responder cada una de las preguntas. Hasta luego.